El miedo más grande mío era justamente la muerte. Yo viví muchos asesinatos. A mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 1 año y 3 meses. Luego mi mamá volvió a enviudar por asesinato con mi padrastro y teniendo una niña de 6 meses. Y viví muchas muertes por asesinato. Entonces eso me empezó a crear esa resistencia a la muerte, a querer vivir. Después entendí por qué quiero que la gente viva más y mejor, porque no quiero que la gente se muera. Después de los 40 nosotros aceleramos el proceso de envejecimiento. Entonces en nuestra capacidad está de no acelerarlo. De verdad las personas supieran cómo, qué tan fuerte y qué tanto puede como cambiar nuestras vidas la ley de la visualización. Ya pudiéramos de pronto estar más seguros de que cualquier cosa la pudiéramos conseguir, ¿no? Y atraer a nuestras vidas. Continúa meditando por 1 año, así no sientas nada. Pero mira, después de ese año, si tu vida es la misma 1 año atrás. No podemos controlar los latidos del corazón, no podemos controlar procesos de la digestión, no podemos controlar una cantidad de cosas que están sucediendo en esta preciosa máquina, en este precioso templo. Pero la respiración sí. En 2050 se calcula que ya estamos viviendo en un mundo ultramoderno muy similar a como se veían los supersónicos. Yo veía los supersónicos cuando estaba pequeñito, los Jetson, y pues me emociona porque yo visualizo un mundo donde ya hemos superado todos los problemas de hambre, los problemas básicos del mundo. O sea, es la abundancia que yo digo, no la abundancia personal, sino la abundancia que logra entre la innovación y la tecnología, que todo lo básico lo tenga todo el mundo. Bienvenidos a un capítulo más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Seguimos aquí en Bogotá en la Feria Internacional del Libro FILBO 2024 y seguimos conociendo autores que te han dejado, me han dejado con la boca abierta con todo el contenido, con todo el conocimiento que saben. Digo que lo que más me ha gustado de este podcast es que aparte que aprendo seres maravillosos, también aprendo de demasiados temas. Bueno, y él es Pipe Ramírez. Bueno, Pipe, bienvenido a este programa de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Betty, muchas gracias por esta invitación. De verdad, muy honrado de estar aquí contigo. Como tú dices, conociendo personas extraordinarias, y es lo que más me dejan este tipo de eventos. Así es que el que está muy honrado y encantado de estar aquí contigo soy yo. Bueno, y yo sé que tú tienes 2 libros. ¿Cómo fue que te inspiraste en ser autor y empezaste con ese libro que es Recableando tu cerebro? Mira, Recablea tu cerebro. La verdad no fue ni siquiera una inspiración por pretender ser autor. La verdad es que sí se enciende una llama en un programa de liderazgo, empiezo a crear un contenido, a compartirlo con personas cercanas, a crear algunos infoproductos. Okay. Y eso empezó a tener algún tipo de tracción y me contacta una dueña de una editorial, una editora de libros, Keila González, que me ayudó mucho con la edición de Recablea. Y ella me dice, tú tienes que escribir un libro. Yo nunca había escuchado a una persona que quiera vivir 184 años, tú tienes que escribir un libro. Y yo me resistía porque yo decía, pues yo no soy escritor. Sin embargo, mi forma de aprender toda esta información era escribir artículos en palabras fáciles para yo entenderlo. Y yo tenía una cosa así de papeles. Entonces yo le dije a ella, si usted me ayuda a darle orden a esto, porque yo hablo de un tema y luego de otro, luego de otro, luego de otro. Ella me ayudó mucho en esa etapa y la verdad es que fue un proceso muy bonito en ese primer libro, donde hablo mucho de la parte de hábitos, biohacking, sistemas de creencias, y así fue como sucedió ese primer libro en el 2021. Lo lanzamos. Tú ahorita dijiste algo súper interesante de acerca de que quieres vivir 184 años y cuando te conocí el primer día que llegué, que fue en una cena con otros autores, y tú dijiste, yo quiero vivir 184 años. Y yo, ¿cómo así? 184 años, jamás había escuchado esto. Sí. Entonces dije, bueno, si él puede vivir 184 años, yo también lo puedo hacer. Yo quiero, entonces, quiero saber cuál es ese secreto o esa fórmula para llegar a vivir 184 años. Y me parece fenomenal, Betty, que hayas pensado así, porque es lo que creo que muchas personas no se atreven a cuestionárselo. Yo, una de las primeras cosas era siempre como tratar de retar todas las leyes promedios. Okay. Entonces me encuentro con una comunidad que, basada en estudios de la biotecnología, me empiezan a dar herramientas por lo menos para cruzar con muy buena salud los 100 años. Esa es una primera etapa muy real que sí lo pueden cuestionar, porque ya encontramos casos en este momento de personas que cruzan esos 100, 110
años de vida con muy buena calidad, porque la idea es obviamente que haya mucha calidad de vida, pero luego esa meta se va elevando entendiendo ya un poco las tecnologías que existen, pero que vamos a tener disponibles en aproximadamente 10, 15 años máximo. Creo que vamos a tener tecnologías muy interesantes ya en uso comercial, como reemplazar órganos a partir de tus células madres, como tratamientos, por ejemplo, prótesis que funcionan y hacen sentir tu cerebro exactamente igual. Entonces, sobre todo la parte de órganos creo que va a ser un tema muy interesante porque es algo de lo que más ocasionamos nosotros desgaste entre la alimentación, el estrés, mucha serie de cosas. Entonces, si tú tienes la posibilidad de llegar a reemplazar órganos, pero que sean hechos de tus propias células madres, pues eso va a cambiar la dinámica de lo que conocemos como vida, porque definitivamente es como volver a quedar como si estuvieras otra vez en tus 15 años, o sea, con órganos nuevos, y eso es una realidad, o sea, eso es posible, lo que todavía no está es en uso comercial. Y alrededor de todas esas... Pero, ok, para poder entender mejor, así como en idioma simple. Ajá. Cuando tú dices que crear órganos a partir de las células madres, ¿cómo es posible este proceso? ¿De qué se trata más exactamente? De tus propias células madres va a ser posible a partir de impresoras de crear un hígado, riñones, pulmones, etcétera. O sea, hay cosas que ya están sucediendo en una escala pequeña, pero que sin temor a equivocarme, en 15 años lo vamos a tener disponible. Ya han sucedido casos, por ejemplo, de un trasplante de corazón biosintético. Ahí todavía hay una parte sintética, sin embargo, funciona. Entonces, por mucho tiempo ya por algunas décadas hemos utilizado trasplantes en seres humanos y funcionan, no con la efectividad que va a tener hacerlo con esta parte, como te digo, de células madres. Entonces, hay otro factor muy importante. Tiene que haber una motivación grande para tú querer vivir, obviamente, más de 100 años. Una motivación grande en términos de propósito. Si tú le preguntas a personas que estén arriba de los 70, 80 años, que tengan una buena calidad en ese momento de vida, buena salud, lo que más te va a decir que quiere en ese momento es décadas de vida. Entonces, ¿por qué? Porque yo considero que la sabiduría empieza a partir de los 70 años. Entonces, si tú miras las tribus indígenas, aquí hay un tema que se vuelve un poco más filosófico, pero que tiene mucho sentido en este despertar de la conciencia. Si tú te pones a mirar en las tribus indígenas alrededor del mundo, el promedio de vida de los abuelos, los que están ahí para dar sabiduría, está alrededor de los 110, 115 años. Ellos lo que pasa es que mueren por condiciones como se resisten digamos, a la medicina moderna, y pues una infección a esa edad viviendo rudimentariamente es complejo. Pero si te pones a pensar, ellos son los que transmiten la sabiduría. Vuelvo y te repito, para mí hay algo muy esperanzador en toda esta etapa que hablamos del despertar de la conciencia. Creo que es importante en esta nueva era retarnos y que más personas lleguen con mucha calidad de vida, para que de verdad estas personas mayores ya en una etapa de sabiduría puedan transmitirla a las generaciones venideras. Y te voy a decir otro tercer aspecto importantísimo que me sirve para ahora, porque a mí la gente me dice, pero usted se puede morir mañana. Y yo digo, por supuesto, me puedo morir mañana. Pero mi cabeza empezó a percibir el tiempo de una manera diferente. El tiempo es algo de los humanos, el tiempo es algo que se percibe en nuestras redes neuronales, no es algo que existe en el universo. Entonces, mi percepción del tiempo, de tanto venderme ya la idea de vivir 184 años, se siente que el tiempo va despacio. Me siento en este momento, yo lo expreso de esta manera, estoy en el 25% de mi expectativa de vida. Entonces es como sentirte todavía tú en tus 20 años. Entonces quitas esa presión. Por lo menos le hablo aquí en este momento a mi generación, cuando nos estamos acercando a los 50 o por ahí, entonces empieza esa presión psicológica de ya me queda un par de décadas, y empieza tu cabeza a sugestionarse, porque hoy te digo, el tiempo es algo que calculamos los seres humanos. Entonces hay muchos aspectos, desde nosotros vivir una mejor calidad de vida ahora mismo, hasta es una realidad con las nuevas tecnologías, como te digo, calculo yo en unos 10, 15 años. Tú dijiste algo importante que normalmente, o sea, ya que uno tiene que quererlo hacer, pero yo he escuchado y he visto, y en mi propia familia, por ejemplo, de gente ya adulta,
que llegan a 70, 80 años y hablan. Yo tenía un señor que quiero mucho, él tiene como 80 y pico años, y cada vez que uno lo llama, él empieza, no, mija, yo ya me quiero morir. No, mija, es que no, yo ya no quiero estar acá. Y eso empieza, y mamá, no, es que ya estoy cansada. Entonces, tú dijiste algo importante, porque yo siento que ya las personas en esa edad de 70 años ya sienten que tienen que su vida ya partir, ¿sí? Como que ya no tienen un propósito. No hay un propósito. Y se sienten cansados. Sí. Además es gente que usualmente sí se ha preparado para ese promedio de expectativa de vida, que está alrededor de los 80 años, 79, 81 años. Entonces, si tu cerebro está programado para eso, entonces, claro, él se empieza a apagar. O sea, es como... Mira que hay una estadística muy interesante. Las personas que tienen un trabajo y se jubilan, usualmente 5 o 10 años después, fallecen. El emprendedor en promedio comparado contra los empleados que se retiran, vive más años porque siempre, para el emprendedor nunca hay, el juego se acaba cuando se acabe, pero siempre quiere emprender en algo más. Y si te pones a analizar, detrás del emprendimiento, detrás de las grandes empresas, detrás de la innovación, es que hay un propósito grande. Entonces creo que eso hace parte del despertar de la conciencia, o sea, inspirar personas a que vivan más y mejor por múltiples razones, como las explicábamos ahora. Bueno, Pipe, ¿y cuáles son esos principales hábitos que debo tener? Hablemos primero de hábitos y luego hablamos de la alimentación, que es algo bien importante que yo quiero hablar contigo porque me interesa, pues además desde que te conocí. Bueno, ¿cuáles son esos principales hábitos que tenemos que tener si queremos llegar a vivir más de 100 años? Exacto, mira, yo creo que, y para decirlo en una palabra sencilla, en una frase sencilla, o sea, yo lo compacto en algo que llamo el reloj biológico. Y así mismo se entiende, porque entonces la gente dice, pero ¿cómo así? Tengo un reloj adentro, y sí, esos son unos ciclos que nos hablan los doctores que se oyen muy raros, el circadiano, el ultradiano, el infradiano, pero si lo queremos entender en palabras sencillas, es un reloj biológico. Y ese reloj biológico depende de, vamos a decir, 4 factores. ¿Cómo duermo? ¿Cómo me ejercito? Y cómo tengo prácticas de respiración, mindfulness, meditación, como lo quieras llamar. Esas 4 cosas que son las fundamentales, es las que deberíamos de estar mirando en este momento, porque la realidad es que en estas últimas décadas de abundancia en muchos sentidos, hay abundancia de información, hay abundancia de música, ya hay abundancia de libros, hay abundancia somos la primera generación que no se muere por hambrunas. Somos la primera generación que estamos muriendo porque el exceso de alimentación nos está enfermando, por la calidad de la alimentación nos está enfermando. Entonces, esos 4 factores creo que son claves, básicos, antes inclusive de llevarlo a un siguiente nivel, porque ya lo hablábamos ese día y lo vamos a hablar ahora. Hoy en día estamos en una era de múltiples dispositivos donde podemos medir cosas, pero creo que es importante, repito, evaluar cómo estamos comiendo, cómo estamos durmiendo, cómo estamos respirando y cómo estamos meditando, exactamente. Bueno, y ahora que dices cómo estamos meditando, ¿por qué crees que la meditación últimamente se ha puesto tan de moda? Porque uno hace 15, 20 años, 10 años, uno no escuchaba nada acerca de meditación. ¿Por qué crees que hoy en día la meditación cada vez se habla más? Porque la neurociencia, que ha estudiado mucho el efecto en el cerebro, se dieron cuenta cómo esa transición en las ondas, cuando dormimos, digamos que el cerebro tiene unas ondas, cuando dormimos estamos en una onda llamada delta, una onda de sueño profundo, que todavía la ciencia no ha podido determinar muchas cosas que pasan en lo que diríamos más allá de lo que entendemos. Pero lo que sí se dieron cuenta es que en la noche es delta, en el día es beta. O sea, aquí estamos interactuando tú y yo, las personas que nos están mirando acá, estamos en una onda beta, que es la que nos mantiene aquí enfocados, activos y en la jugada de todo, como diríamos en Colombia. Hay una transición cuando nos levantamos, cuando se hace meditación, específicamente en las horas de la mañana, hay una onda teta. Entonces esa onda es como una especie de hipnosis. Entonces por eso es que esa meditación, porque la gente dice, uy, pero es que eso de poner la mente en blanco es difícil. Pues no se trata de poner la mente en blanco, se trata de pronto de visualizar lo que quieres. O sea, ¿qué va a tener más sentido? Sabiendo que la neurociencia ya te dice, están esas ondas y la transición es la teta.
¿Qué va a suceder? Si la persona se levanta y todavía en esa onda ahí despertándose teta, agarra un teléfono, pues lo primero que se invade es del estrés que le está trayendo, las tareas que le está trayendo, el email, el WhatsApp o las mismas redes sociales. Okay. Diferente si cuando te levantas empiezas a agradecer, empiezas a visualizar la vida que quieres. Y esa transición en esa onda teta lo que empieza es a sugestionar esa parte del subconsciente y esas cosas empiezan a suceder. Por eso es que también, si te acordarás, este famoso tema del mapa de los sueños. El mapa de los sueños no es otra cosa que sugestionar el subconsciente. Entonces, la meditación, ¿por qué? Porque tiene mucho poder que recién levantados y ojalá mucho antes de las 6 de la mañana, esa parte de meditación que pueden ser 10 minutos, 15 minutos, lo que hace es que es una especie de hipnosis que te haces tú mismo con los objetivos que tú quieres lograr y entonces eso penetra en el subconsciente y definitivamente el consciente lo que va a hacer es provocar acciones que te lleven a eso, porque si tú lo crees en esa visualización, el consciente va a decir, el subconsciente le va a decir al consciente, oye, necesito que crees acciones para que me lleves a eso. Entonces, es una forma, vuelvo y te digo, si lo medimos por la neurociencia, vas a tener un día mucho más tranquilo, tus niveles de estrés van a estar óptimos. Si lo primero, repito, y voy a hacer mucho énfasis, si lo primero que agarras es un dispositivo móvil, estás contaminando inmediatamente tu cerebro y entonces vas a entrar en un estado de alerta inmediato, vas a subir tus niveles de cortisol antes de cómo tiene que suceder esa curva y no vas a funcionar de la manera óptima. Entonces, y tú dijiste algo clave, hace 15 años que yo empecé, no, tal vez 12 años empecé a meditar y eso era una cosa rara, o sea, era una cosa rara, o sea, el que hablaba de meditación era algo raro. Hoy en día por eso lo podemos llamar mindfulness, o siéntate en agradecimiento, o siéntate a hacer una técnica de respiración, y eso es muy similar porque es permitir esa transición antes de entrar en nuestras actividades diarias. Bueno, ¿y tú recomiendas que la meditación tiene que ser en las horas de la mañana o esa es la mejor? ¿O es la mejor parte del día? Respecto a esa parte donde queremos penetrar nuestro subconsciente por medio de esa onda teta. No quiere decir que no tenga un efecto al mediodía o en la noche. En la noche también, de hecho, es óptimo para volver a quietar la mente y no acostarnos pensando con el último problema del día o el problema que va a suceder mañana, sino aquietar ahí un poco la mente, ¿no? Es una práctica que toma tiempo, pero que da resultados. Yo leía un escrito de un monje tibetano y él decía, continúa meditando por un año, así no sientas nada. Pero mira, después de ese año, si tu vida es la misma un año atrás. Si yo de verdad siempre que le comparto eso a alguien, le digo, hágalo por disciplina un año. Eso sí, el compromiso tiene que ser de un año. Y cuando uno mire hacia atrás, yo la mayoría de las veces que he preguntado esto y que he podido volver a validar, la gente dice, mi vida es diferente. ¿Y para poder ver esos cambios, cuántos minutos tenemos que meditar al día? 15 minutos. Mira, se puede empezar con 5. El objetivo es llegar a por lo menos 15 minutos diariamente. Ok. Bueno, ¿y cómo cómo la persona logra, que no tiene experiencia en meditación, poner su cerebro en blanco? Realmente entrar a la onda teta. Ni siquiera es poner el cerebro en blanco, repito, es más bien darse cuenta qué tan loquito está en ese momento el cerebro con tantos pensamientos, qué tan descontrolada está la mente, porque va a pasar por mucho tiempo. Y digo, mi cabeza es muy activa y también no paro de pensar, entonces lo que hago es que vuelvo y me concentro en ejercicios de respiración y probablemente nunca esté en ese famoso cuento de que va a estar en blanco. No creo que es así, pero lo que sí es que puedes empezar a concentrarte en esa parte de la respiración. ¿Cómo sería exactamente el ejercicio de la respiración? Hay una técnica de respiración que se llama el breathing box o la técnica de la respiración de la caja, que es hacer ciclos, inhalas por la nariz 4 segundos o 5 o 6, lo que tu capacidad dé, sostienes 4, 5 o 6, exhalas por la boca en 4, 5 o 6, sostienes otra vez, entonces es inhalar, sostener, exhalar por la boca, sostener, y haces ese ciclo 3 minutos. Mira, ese ciclo incluso hasta para tener una conversación compleja, porque lo que hace es que calma el sistema nervioso central. Inmediatamente
la fisionomía de tu cuerpo cambia. Entonces, tiene efectos en la meditación, tiene efectos cuando vas a tener una conversación compleja, tiene efectos cuando estás en un momento de estrés. Así es que son muchos los beneficios. El solo hecho de hacer una respiración consciente, inhalar muy fuerte por la nariz, sostenerlo y exhalar, ya te va a traer beneficios. Es una de las pocas cosas de todo el sistema autónomo que nosotros podemos controlar. No podemos controlar los latidos del corazón, no podemos controlar procesos de la digestión, no podemos controlar una cantidad de cosas que están sucediendo en esta preciosa máquina, en este precioso templo, pero la respiración sí. Ok. Y por eso yo ligo, para que no nos quedemos en la cabeza con el tema de meditación, es una respiración consciente. Lo que pasa es que una respiración consciente te va llevando a meditación. Ok. Bueno, ¿y qué técnicas podemos utilizar cuando queremos aquietar nuestro cerebro? Tú ahorita estabas diciendo que siempre, o sea, se nos van nuestros pensamientos. Digo, pues parece como la mente de un mono, o sea, como que va brincando de pensamiento en pensamiento, porque me ha sucedido. ¿Qué técnicas, o me sucede a mí, qué técnicas puedo utilizar para aquietar los pensamientos? Yo he hecho muchas cosas. Yo empecé con meditaciones guiadas. Okay. Me gustó mucho la de Joe Dispenza, de Deja de Ser Tú. Ok. Uno encuentra todo ese material en YouTube, donde lo quieras buscar, ahí está. Meditaciones guiadas de Deepak Chopra, entonces pues te van guiando, entonces como que tú vas haciendo todo lo que dicen ahí, entonces pues estás escuchando, y cuando ves que te perdiste vuelves. Esa es una forma. Okay. Otra forma, yo busco frecuencias, por ejemplo la frecuencia de Dios 963 o frecuencia de la abundancia 888, y colocas a sonar esa música, y entonces es una música obviamente que tiene una frecuencia de vibración alta, y entonces pues claro, o sea, la quieres escuchar, entonces pues te ayuda también. Y he llegado a utilizar dispositivos. Hoy en día encuentras bandas de meditación. Por algún tiempo utilicé bandas de meditación. Hoy en día lo que realmente hago es coloco mucho frecuencia de Dios 963, es una frecuencia de alta vibración, lo coloco ahí a sonar y ahí me quedo en mi meditación. Y yo digo, no hay que volver de esto algo difícil. No tiene que ser sentado en una posición de meditación. Realmente puede ser, es más óptimo sentado por el tema de la espalda, pero puede ser en un asiento. Yo medito en un asiento, yo no me siento con las piernas cruzadas ni con las manos así, o sea, yo me siento en un asiento con mis manos así, a veces las tomo así una mano con la otra y ya. Y algunas ocasiones lo hago acostado en mi cama. Lo que pasa es que al inicio no es bueno acostado porque se termina quedando dormido. Pero ya después de haberlo hecho mucho tiempo, a veces lo hago acostado. Óptimo sentado, porque si hay un tema de que alinea pues todo este tema de los chakras, de los puntos energéticos, entonces pues... ¿Se ayuda la meditación con la alineación de los chakras? O sea, es que el solo hecho de ponerte en esta posición y respirar conscientemente, o sea, tú mismo provocas una alineación de tus chakras, porque es esa línea como recta que baja por todos esos puntos energéticos. Okay. ¿Y hay diferentes tipos de meditación o es una? Sí, hay muchos tipos de meditación y te digo, no soy experto. Yo cuáles busqué, ni siquiera sé cuáles son los diferentes tipos. Pero a mí, ¿cuáles me gustaron? Me gustaron los de creación, los de abundancia, que es lo que habla mucho Deepak Chopra, de Joe Dispenza, o sea, de visualización, de cómo te quieres ver tú. Entonces es ir creando ese marco mental. Hay ahora también el método Silva, que ahora hablan del método Ultra Silva, Ultramind, método Silva, algo así, que es de crear o sea, venderte tanto la idea de cómo quieres tú estar, de cómo te pretendes tú ver en ese futuro. Es que mira que ahí empiezan cosas con la biología, es muy bello. Pensar en el futuro es una zona específica del cerebro la que se activa, y esa zona tiende a irse apagando a medida que más tratas de pensar. Ella tiende a irse apagando porque al cerebro no le gusta pensar ni gastar energía en algo que desconoce. Okay. Ahí es donde funciona mucho ese mapa de la prosperidad. O sea, incluso yo me atrevo a decir que el mapa de la prosperidad, el mapa de los sueños, apoya mucho esa meditación, porque tú pegar tus cosas en tu cartulina, que la ves todo el tiempo, le tomas una foto a esa cartulina y la tienes en tu teléfono, pues es una imagen que empiezas a tener muy impregnada en ti, y de hecho es que mira, hay tanta ciencia detrás de eso. O sea, no es solamente que pegues ahí la foto que recortaste del carro que quieres, es que vayas al dealer, te montes, lo sientas, lo vuelas, agarres el timón, y eso empieza a conectar tus sentimientos y tus emociones. Entonces tú, de tanto ver eso un año, te prometo
que hay un punto donde eso se cumple. O sea, yo no lo hacía porque era muy racional. En el 2019 hice mi primer mapa de los sueños y me quedé sorprendido cuando en el 2021 dije check, 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 check. Porque hice el ejercicio que me resistía a ir a sentir el carro. A veces la gente dice, no, qué pena, ¿cómo va a ir a que me muestren una casa que yo ahora no puedo comprar? Pues vaya, qué buen madre. O sea, para eso está el agente inmobiliario, para que se la muestre, la disfrutes, veas cómo se ve, o sea, tengas ese marco, ese frame de tu visión de vida, y eso va a apoyar mucho la meditación. Vuelvo y te digo, ¿por qué digo eso? Porque a mí me gustan las meditaciones en términos de creación. Creo que tal vez los monjes tibetanos o estas personas obviamente tienen también otros propósitos y sí tal vez elevar su conciencia. Yo lo pienso en términos de abundancia, porque creo que cuando agregamos abundancia a nuestra vida, estamos también creciendo espiritualmente. Definitivamente yo me considero un materialista espiritual. Okay. La gente supiera, tú te estás diciendo de la visualización que tenemos que tener para conseguir nuestros sueños y el mapa mental. Digo, la gente supiera el poder que está en la ley de la visualización y la ley de la atracción. Sabes que, digo, en lo que visualizamos, enseguida nuestra mente lo atrae, pero es eso, visualizarlo. Y lo que tú dices ahora es acerca de John Dispenza. Y eso a mí me ayudó mucho en el accidente. Ya te iba a preguntar yo, Betty, o sea, yo veo tus libros y solo escuchar un poquito de ti, yo digo, tú tuviste que haber hecho una visualización, o sea, tú eres una maestra de la visualización, o sea, estoy seguro de eso. Así es, y eso hace 18 años que yo me accidenté. Uno jamás escuchaba esos temas, menos John Dispenza. Yo vine a escuchar a John Dispenza hace unos 4 o 5 años. Y yo cuando empecé a escuchar, porque yo también soy fanática de John Dispenza. Y cuando yo decía, a mí eso fue lo que yo pensé, visualicé en el momento también lo que veo que no iba a caminar, aparte de creer en mí misma y que yo dije, yo puedo, y recordar las palabras que siempre, no, yo voy a poder hacer del empoderamiento que yo tuve cuando niña. Cuando yo me hice visualizar, dije, no, yo salgo de este hospital, yo voy a comprar ciudadanas, y así como siempre me la he pasado todo el tiempo trabajando, entonces yo me la voy a pasar ahora en adelante en un gimnasio, y yo me visualizaba en un gimnasio todo el día haciendo ejercicio. Y digo, eso tuvo que haber creado esas conexiones para yo estando en el mismo hospital, yo lograr empezar a tener los pequeños movimientos, porque yo estaba movilizada completamente de la cintura para abajo. Entonces digo, de verdad las personas supieran como qué tan fuerte y qué tanto puede como cambiar nuestras vidas la ley de la visualización, pudiéramos de pronto estar más seguros de que cualquier cosa la pudiéramos conseguir, ¿no? Y atraer a nuestras vidas. Veas que yo te digo, amiguito, amiguita, o sea, si tú crees que la meditación, quítale la palabra meditación y mira a esta mujer que es inspiración. En los títulos te das cuenta, además, que si sigues este podcast sabes la historia. Así es que la meditación funciona, porque la meditación no es otra cosa que una visualización poderosa, y aquí tenemos una maestra de la visualización. Ay, Tom Delio, muchas gracias. Bueno, así rápidamente, porque se nos pasa el tiempo, podemos durar horas y horas hablando de ese tema, porque a mí me encanta. Hay que hacer varios capítulos. Así es. Bueno, ahora hablemos de esos hábitos, primero de cómo comer para vivir 184 años. Pues, Betty, yo lo que diría es que en la alimentación han pasado dos factores. Hay gente que dice, sí, pero es que yo como lo mismo que comía en mi casa hace 30 años. Y yo le digo, bueno, no es lo mismo. Puede ser el mismo plato, pero no es lo mismo. Los procesos o los ultraprocesados o los procesos que tienen hoy en día muchos alimentos hacen que eso sea diferente. Además, si a eso ya le empezamos a sumar, mira, es que yo hoy estaba pensando la cantidad de todo lo que te encuentras de paquetes, te lo prometo, Betty, o sea, en los últimos 5 años eso crece exponencialmente, y eso es lo más fácil. A ver, no es un juzgamiento, pero es muy fácil ir a agarrar un paquete y comerte eso. Esos ultraprocesados tienen un problema gravísimo, y es el de los aceites industriales. Los aceites vegetales industrializados hacen un daño enorme a la bacteria intestinal. Hasta ahora venía viendo por ahí un título de un libro, el cerebro y el intestino, o cómo están conectados. Se ha dicho que es el segundo cerebro, y yo hoy en día digo, pues hasta el primero es, porque es que de aquí se sienten las cosas, y de aquí se ha descubierto que sube mucha serotonina, por ejemplo, al cerebro. Entonces, ¿cómo hay que cuidar?
Yo hoy en día soy un firme creyente que la alimentación debería ser personalizada, porque lo que te puede caer bien a ti de pronto a mí no y viceversa. Hay cosas básicas y todo el mundo lo sabe, pero nos hacemos los locos que hay que reducir drásticamente azúcar, hay que reducir drásticamente las harinas procesadas, hay que casi que erradicar lo que son aceites industriales y enfocarnos en alimentos vivos. Entonces, si tratáramos de generalizar una dieta que hoy en día creo que no debería ser así, la dieta mediterránea es una dieta muy bien balanceada. ¿Por qué? Porque por delante lo primero que se come le dicen dieta mediterránea, pero es típica de varios sitios, una gran ensalada de todos los colores, vegetales que te gusten, cruda, con mucho aceite de oliva. Luego de eso, grasas saludables. ¿Qué grasas saludables? Aguacate, aceitunas. Entonces, listo. Y luego de eso, proteína animal muy variada. Creo que yo no estoy en contra de nada, o sea, todas valen, no satanizo nada. Creo que se debería de reducir bastante la carne de res y la carne de cerdo y rotar lo que son proteínas animales entre el pollo, los pescados, pero entonces empezar a mirar, ¿no? Que sean cosas no criadas, que sean pescados del mar o pescados que tú sepas que no son criados. Exacto. El salmón, ese día hablábamos en el restaurante, las mujeres por bien, no porque no se saben, porque no saben, dicen, no, pues un salmón, porque quieren hacer algo bien en un restaurante. Yo te aseguro que todo el salmón que te venden en un restaurante es criado. Entonces, es un error. El salmón es muy bueno, pero si lo compras en el supermercado, que diga salmón salvaje y tú lo cocines. En los restaurantes hay que ir a la fija. Cómete una trucha, cómete un maji-maji, cómete algo que tú sepas que es de mar, que no lo pueden criar, porque hay pescados de mar que definitivamente no los pueden criar. Entonces, creo que eso es clave. ¿Cuáles son esos pescados? Maji-maji, dorado, atún. El atún pues hay que reducirlo un poco por el tema del mercurio. Yo soy de pollo, o sea, a mí pues busco y trato de encontrar sitios que por lo menos tengan un pollo orgánico. Y vuelvo y digo, no estoy en contra de la carne, pues sí, comete un buen corte de carne, pero entonces que no sea algo de todos los días. Hay personas que abusan de la carne y eso empieza a alterar unos códigos genéticos, algo que se llama mTOR, que puede que no ahora, pero en el largo plazo, pues eso empieza a causar envejecimiento, como tú decías. ¿Cómo es mantener la dinámica de que el cuerpo no se envejezca? Es que después de los 40 nosotros aceleramos el proceso de envejecimiento. Entonces, en nuestra capacidad está de no acelerarlo. ¿Cómo? Que sean proteínas fáciles de que el cuerpo haga su digestión. La carne es la más difícil de todas. Que sean, si vas a comer carbohidratos, que sean, imagínate los carbohidratos que por lo menos sepas que están enterrados o que están cubiertos por algo. O sea, la papa, la yuca, o sea, ese tipo de carbohidratos porque no tienen alteraciones genéticas. Esa es la idea, porque ¿qué es lo primero que te ponen en un restaurante? Pan de harina refinada y mira, es difícil, o sea, yo mismo también a veces lo como, pero lo que digo es reducir drásticamente. El pan que dice 7 granos y eso, o sea, es verdad, Depende, mira, si hay un proceso real del pan que es mejor, que es cuando se dice masa madre, porque lo que han fermentado y entonces elimina gran parte del gluten. Hay otros panes, por ejemplo, en Estados Unidos hay una marca que se llama Ezequiel, entonces son unas harinas combinadas y tiene poco trigo, entonces funcionan. En Colombia hay algo que es un pan de harina de sagú, que es la harina con la que hacen la chira, entonces no es alta en la parte, en lo que es la carga de carbohidratos. Entonces es un mundo muy complejo, pero la mayor recomendación es alimentos vivos, ensalada, tu grasa saludable, tu proteína animal muy variada en el mes y la fruta de postre. Un error también creo que grande es, hoy me preguntaban, pero ¿por qué la fruta no puede ir de primero? Yo digo, porque es que es fructuosa y entonces después de que vienes de la noche, no importa si te la comes a las 8, 9, 10, 11 de la mañana, entre más tiempo pase que la glucosa está estabilizada, pues entonces tiene un pico muy alto. Es fruta de postre. Es fruta, por supuesto, es fruta y no voy a satanizar la fruta, yo como fruta, pero lo que lo hago es en un orden. Yo tengo un cuento y digo, no es como en las matemáticas. En las
matemáticas el orden de los factores no altera el resultado. En la alimentación sí. Es diferente si yo me como una fruta primero, si yo me como luego la proteína y así. O sea, primero los vegetales, la grasa saludable. Y en la mañana, por ejemplo, ¿qué es grasa saludable? El yogur griego, pero que te des cuenta que es verdaderamente yogur griego, sin azúcar agregada, es muy bueno también. Que la mantequilla. La mantequilla sí, pero de vaca, porque es que la margarina es lo que es hecho de aceites vegetales. Entonces la mantequilla, y ojalá que fuera ghee, la mantequilla clarificada, esa es óptima. Ese es el elixir de la vida en la India. ¿La mantequilla qué es? Clarificada, que es lo que se conoce como ghee, G-H-E-E. Okay. En los Whole Foods lo venden para que, y a mí me encanta el sabor. Hay personas que no les gusta tanto el sabor. ¿Por qué? Porque la mantequilla clarificada ya pasó por un proceso de que le sacaron la caseína, que es las proteínas de la leche de la vaca. Entonces esas proteínas son las que de pronto tienen como interferencia en los intestinos de las personas, entonces ahí ya viene sin eso, o sea, tiene un proceso. Y bueno, te repito, los hindús le llaman el elixir de la vida. Ellos cocinan todo con la mantequilla, con absolutamente todo. Ok, excelente. Bueno, y ay no, aquí tiramos para esa cara tan divina. Sí, ya está. Porque me encanta. Encantada con el tema. No, yo estoy feliz. Podríamos durar horas y horas y tenemos que repetir este capítulo. Las veces que ahorita yo voy a estar honrado de que te voy a demasiado contenido, porque es muy interesante, porque de verdad si pudiéramos nosotros extender nuestro nivel de vida sería fabuloso, porque imagínate ver para nuestros nietos Diste otro punto divino que dice mucho mi mentor. Me dice, ¿me vas a decir a mí que tú no quisieras ver crecer tus nietos y tus bisnietos? Cuando la gente dice, no, yo ya quiero, tócale esas fibras a una persona que dice que se quiere ir y lo pones a pensar y a decir, por lo menos reflexionar y decirlo la verdad. O sea, no vas a querer, o sea, si yo tengo mi hijo a los 18 y digo, no va a querer yo ver los hijos de mi hijo y los hijos de mi hijo, mis bisnietos, pero los tataranietos. Que sea una inspiración. Bueno, ¿y cuál ha sido ese fracaso que más has tenido y qué aprendiste de él? Uy, mira, yo he tenido 2 quiebres de vida, y uno fue en el 2018, y en el 2018 estuve en una situación muy compleja. Primero pasé por un divorcio, luego se fragmentan unas sociedades, pero termino en un hospital, en una cirugía de un tumor dentro del canal de la médula espinal, un tumor bien grandulón, y obviamente eso fue muy confrontativo para mí, porque las probabilidades de que algo pudiera fallar ahí con extremidades, con órganos genitales, porque estaba justo en una cola de caballo que sale hacia esos lados, entonces era de riesgo. Salió perfecta, pero fue un año que me confrontó mucho la vida, y fue donde yo decidí, ese 1 de enero del 2019, yo dije, o hago algo diferente con mi vida, porque venía pues con unos hábitos que no funcionaban muy bien, o mantenía algunos hábitos que no, por más de que ya estaba metido en mi mundo del biohacking, y yo voy a hacer algo totalmente diferente en mi vida, y fue donde empecé a dedicar mi vida a esto que hago hoy: los libros, las conferencias, las mentorías, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, increíble, porque ya tienes otro libro, otro nuevo, que estamos aquí, nos conocimos ya con el lanzamiento que hiciste, que vamos a hacer otro capítulo para que me cuentes de ese libro. Bueno, y esos miedos, hablemos de esos miedos. ¿Cuál ha sido ese miedo que has sentido que lo ha paralizado y que lo venció y estás cumpliendo las medidas? Fíjate qué interesante esa parte de la pregunta, o esta pregunta. Yo creo que el miedo más grande mío era justamente la muerte. Yo viví muchos asesinatos. A mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 1 año y 3 meses. Luego mi mamá volvió a enviudar por asesinato con mi padrastro y teniendo una niña de 6 meses. Y viví muchas muertes por asesinato. Entonces eso me empezó a crear esa resistencia a la muerte, a querer vivir. Después entendí por qué quiero que la gente viva más y mejor, porque no quiero que la gente se muera. Entonces por un tiempo era el miedo, o sea, de niño hasta tal vez mis 14 años, era ese miedo a que algo podía cambiar así de un día para otro, porque me tocó ver muchas muertes. Creo que eso fue algo que me marcó mucho. Eso fue algo que me hizo estar en este camino de querer inspirar a las personas a que vivan más y mejor.
creería yo que ese miedo a la muerte es el que me tiene hoy en día, o sea, que ese mismo dolor, sí, esos mismos dolores son los que causaron que este Pipe Ramírez nueva versión 2.0 es el que esté aquí inspirando a las personas a que vivan más y mejor. Sí, es bueno, Pipe, ¿y cómo te ves en 30 años? En 30 años voy a tener en 30 años van a estar pasando cosas muy interesantes en nuestro planeta, porque es justo una de las cosas para las que yo me he querido preparar, o hacer todo esto que hago en el 2050. Se calcula que ya estamos viviendo en un mundo ultramoderno muy similar a como se veían los supersónicos. Yo veía los supersónicos cuando estaba pequeñito, los Jetson, y pues me emociona porque yo visualizo un mundo donde ya hemos superado todos los problemas de hambre, los problemas básicos del mundo. O sea, es la abundancia que yo digo, no la abundancia personal, sino la abundancia que logra entre la innovación y la tecnología, que todo lo básico lo tenga todo el mundo. Okay. De ahí para adelante, pues cada cual lo que quiera hacer de más en su creación, perfecto. Pero todo lo más básico de la vida, alimentación, techo, ropa, salud, esté cubierto, y una vida ultramoderna, literalmente como se ven en los supersónicos, o sea, el transporte aéreo, los robots haciendo trabajos que no tendrían que hacer la gente, o sea, lavando casa. Transportarnos un botón y llegar No sé si esa todavía sería buenísima, porque yo la veía ahí en Star Trek, pero sí te voy a decir cuál va a suceder parecida a eso. O sea, tú vas a tener tu avatar y vas a estar un día hoy aquí en Bogotá, y por la noche tienes una conferencia en Londres, y estás en Londres con un traje tú acá, y vas a tener la misma sensación, el mismo contacto visual que estamos teniendo aquí, o sea, la misma sensación. Pues va a ser posible porque vas a tener estos avatars que se transportan y tú estás en un mismo sitio físico. Excelente, excelente. Bueno, y así para terminar rápidamente, ¿cuáles son tus no negociables? Mis no negociables, ay, juepucha, los no negociables hoy en día, yo creo que el tema del tiempo. Yo soy muy preciso con el tiempo, me gusta que la gente respete el tiempo, porque creo que es una dinámica que nos apoya a todos en términos de eficiencia. Creo que el tiempo, y creo, pues ahora por lo que estoy, no podría sonar a juzgamiento o a entonces que ya me creo más, pero yo creo que estamos en una época de un despertar de la conciencia. Entonces, mira, amo y adoro a mis amigos del pasado que les gusta la fiesta todavía como me gustó a mí, pero sí creo que tenemos que despertar, y no estoy diciendo que tienen que hacer todo lo que hace Pipe Ramírez, pero sí creo que es importante que todos empecemos a tener acceder a esta nueva información, o sea, estar en esta nueva onda, si lo quieres llamar de alguna manera. Entonces, pues para mí eso es importante. O sea, no es negociable es que ya simplemente sea una conversación vacía, no es negociable que entonces el tiempo de los demás se respete, porque yo no sé manejar mi tiempo, no sé administrar mi tiempo. Así es. Bueno, Pepe, y cuéntanos cómo nuestra audiencia puede conectar contigo, con todo ese conocimiento, porque yo creo que a más de uno le va a interesar vivir 84 años. Mira, en Google Pipe Ramírez. Okay. Mi usuario que más está en las redes es Pipe Ramírez Vanguardista, pero en Pipe Ramírez en Google encuentran artículos y entrevistas de podcast, justamente. O sea, a veces con ese nombre encuentran podcast de mucha atracción, como sé que tiene el tuyo. Entonces yo digo a la gente, pues por ahí te vas a encontrar más material que no necesariamente sea el mío. Por Instagram soy muy activo y trato de responder la mayor cantidad de mensajes yo mismo directamente. Entonces, pues por ahí podemos, por aquí. Ahí está. Bueno, muchas gracias, y tenemos que repetirlo. Yo sé que tú vives en Miami y tenemos que reagendar, porque aquí hay mucha información para sacar, muchos más capítulos de información para la audiencia. Y yo te que bueno, Miami, Atlanta, o aquí en la próxima feria, otro libro que escribamos. Y yo estaré encantado, Betty, claro que sí. Gracias, Pipe. Bueno, y ustedes ya saben que si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo, denle like para poder seguir trayéndoles invitados así como Pipe y podernos inspirar todos. Gracias.